Buenos días, casi ya buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a introducir el último acto de las jornadas de primavera que organiza el Ateneo Sánchez Rosa y la CNT de Sevilla, en este caso con la reproducción del documental El entusiasmo, producido y realizado por el compañero Luis, aquí presente. Como todos sabéis, y es algo que es importante decirlo, lo que es la historia de la transición española ha sido endulzada y vendida como algo modélico, cuando todos sabemos que la realidad no fue tan así. Hubo muertos que no se contaron, hubo represión que no se ha contado y hubo manipulación política que no se ha contado, y mucha, para que todo siguiera atado y bien atado. La labor que hace Luis y otros compañeros que están sacando a la luz todo lo que pasó en aquella época es fundamental, y por lo tanto hemos considerado oportuno desde el Ateneo y desde el sindicato traer a reproducir este documental, que ahora os presentará un poco y os introducirá el compañero Luis. Bien, buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a CNT Sevilla y al Ateneo Libertario Sánchez Rosa por la invitación, a Julián, que está ahí al fondo, por la coordinación de todo, porque el tío no le ha faltado ni un solo detalle. Y bien, la película que vais a ver a continuación, el documental El entusiasmo, tiene dos pilares fundamentales, ¿no? El primero es la propia historia de CNT durante el bienio 76-77, fundamentalmente, desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución, aunque en la peli veréis que nos remitimos a un poquito antes para arrancar la misma. Y la historia de CNT en aquellos años, creo que no hago spoilers si digo que prácticamente en muy poquito tiempo pasó de la clandestinidad a la organización de actos multitudinarios, algunos de ellos realmente emocionantes, como vais a poder ver en la peli. Sindicato había estado, y sus militantes habían sufrido 40 años de derrota, de exilio, de guerra, de cárcel y de persecución. Y con la muerte del dictador empieza a surgir por toda la geografía nacional personas, individualidades, colectivos, gente que todavía se remitía a las históricas siglas, y empiezan a reorganizarse en un proceso de reconstrucción que llevará pues a la creación de un nuevo comité nacional, comités regionales, y etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tampoco hago spoilers si digo que en enero del 78 parte de esta historia se trunca con un turbio suceso policial, el conocido como caso Scala, para el cual la cual es una puntilla importante para la CNT y para los movimientos libertarios de entonces. La historia sigue y la CNT sigue. El caso Scala no es el final, pero sí que desde luego no es el final de la historia, pero sí es el final de la película, ¿no? Porque un poco lo que yo quería reflejar en ella era ese proceso de efervescencia, ese momento de entusiasmo, ese momento álgido en el cual en la transición todo está todavía por hacer y todo era posible, ¿no? Sobre todo la gente más veterana recordará que llegó un momento que pensaban que se podían hacer muchas cosas, que luego a partir del 77 con las primeras generales, del 78 con la aprobación de la Constitución y del 79 con las municipales, pues entra un proceso que, en contraposición al título que pusimos a la peli, El entusiasmo, conocemos como el desencanto, ¿no? Desencanto de biografías, desencanto de política y desencanto de un proceso democrático, digamos, truncado, ¿no? El segundo de estos pilares es el primero era la propia historia de CNT, el segundo es el de el cine militante y alternativo de los años 70. Bien, durante esa época, y arrancando un poco, ayer lo recordábamos cuando hicimos una serie de pases de cortometrajes en el local de CNT, a finales de los 60 se empezaron a producir los primeros trabajos de cine independiente, documental, antifranquista, siempre hechos no desde la marginalidad, que también, sino desde la clandestinidad, con un riesgo implícito para las personas que lo llevaban a cabo, fundamentalmente producido y firmado a través de nombres colectivos, y es un cine que declara vocación antifranquista, de contenido político, de contenido social, que lo que hace es poner sus cámaras a pie de calle para contrainformar, en definitiva, ¿no? Para hablar de aquellas cosas que no salían ni en Televisión Española ni en El Nodo.
el cine militante y antifranquista de los 70 es realmente importante por cuanto amalgama toda una serie de imágenes realmente fascinantes, porque están contando una historia a la que generalmente no llegamos a acceder a través de los materiales más habituales, ¿no? Como digo, fue producido, exhibido, distribuido en condiciones de clandestinidad. Se pasaba en parroquias, se pasaba en centros culturales, se pasaba en locales obreros, fundamentalmente del sindicato vertical, del sindicato franquista, porque en ese momento los sindicatos todavía eran ilegales. Y de alguna manera se pasaba también en cineclubs, ¿no? Generalmente con nombres falsos. Cuando se quería pasar, por ejemplo, títulos como el acorazado Potemkin del cine soviético, pues el título que se ponía en el pase, en la proyección, pues era como mucho más naif, ¿no? Y eran películas que digo que se producían de manera clandestina, porque había que pasar las latas de cine y había que pasar los pesados equipos de 8 y de 16, fundamentalmente de 8 milímetros, pero también de 16, escondidos en los coches, no eran como las camaritas que manejamos ahora. A la hora de editar y de montar las películas era también harto complicado. Había casos en los que se llevaban las películas al extranjero, se montaban en los estudios vinculados al Partido Comunista Francés o al Pichi en Italia, en unos estudios que tenía en Roma, o bien se llevaban a laboratorios de revelado fotográfico como Fotofilm, en el cual militantes antifranquistas hacían pasar también con nombres falsos esas latas para luego devolverlas ya positivadas, ¿no? Estas películas son un poco uno de los leitmotiv que me llevó un poco a hacer esta película y empezar a acumular imágenes. Se me fue un poco de las manos y la cosa pues se alargó unos 10 años, ¿no? Desde que empezamos el proyecto hasta que terminamos y estrenamos en 2018. En ese tránsito hicimos otra serie de cortometrajes y trabajos. Algunos los vimos ayer, otros los podéis encontrar en plataformas de cine como Vitoria Marzo del 76, que es un trabajo en el que vais a ver una breve secuencia que de alguna manera son complementarias un poco a lo que se narra, todo a través de materiales de archivo en ese otro corto documental de 22 minutos. Y bueno, para tener un poquito más de tiempo, luego en el debate, si os parece, damos lugar a la proyección, que espero que os guste mucho y hablamos un poquito más después. Compañeros españoles, no destrocéis vuestras manos aplaudiendo al orador. Destrozad vuestras manos para destruir al fascismo internacional. Era la lucha por la libertad. Parecía que todo aquello no tenía límites. Emocionados, perdidos, había una emoción y una ilusión terrible. Nosotros lo entendíamos que la revolución en esos momentos tenía que ser global. ¡Viva la CNT! ¡Viva la anarquía! J1 para Charlie 3, cambio. Adelante Charlie 3 para J1, cambio. Esta es la guerra en pleno. Seguro que todavía retumba en vuestras cabezas
la frase aquella de compañeros, no destrocéis vuestras manos aplaudiendo al orador, destrozad vuestras manos para destruir al fascismo internacional. Es una frase que por lo visto todavía no pierde la vigencia. Ya veremos a ver durante cuánto tiempo. Quien pronuncia ese discurso es Fernando Carballo, un antiguo militante cenetista que tiene en su triste haber el hecho de ser el preso político que más tiempo se pasó en las cárceles de Franco, un total de 26 años. La última de sus caídas fue en 1964, junto al anarquista escocés Stuart Christie, intentaron atentar contra Franco en Madrid, en el Estadio Bernabéu, paradójicamente en un partido que enfrentaba a España contra la Unión Soviética. Hoy podemos decir que el magnicidio no se cumplió, desgraciadamente, y ambos se fueron a parar con sus huesos a la cárcel. Gracias a la mediación de la Embajada Británica, Christie pudo salir unos 3 años después, pero Carballo no tuvo la misma suerte y no sería hasta enero de 1977 cuando volviera a recuperar la libertad en una de las sucesivas amnistías que se produjeron en la transición, ¿no? Si el mitin de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes es en marzo, Carballo prácticamente llevaba solamente 2 meses en libertad. Entonces, dada su efervescente arenga, podríamos concluir que 26 años de cárceles franquistas no pudieron doblegar su espíritu combativo y revolucionario. El de Carballo es un testimonio realmente vibrante, ¿no? Y en esa secuencia, yo particularmente es una de mis favoritas, también porque no solo por el colorido de las imágenes filmadas en cámaras de 16 milímetros por un equipo al mando del director Antonio Artero, que era afín a las ideas libertarias, sino también por el colorido que se vive en las mismas gradas y en la arena, ¿no?, de la plaza. Son todo caras sonrientes, una juventud entregada a todo lo que estaba por venir y una gente mayor que estaba alucinando de que apenas un poquito después de la muerte de Franco, de repente la enseña rojinegra volviera a ondear, no exactamente en la capital, pero sí desde luego en una ciudad de la periferia importante, que se había llevado allí precisamente ese mitin a expensas de lo que pudiera pasar con la delegación de gobierno y con el posible sabotaje por parte de guerrilleros de Cristo Rey o gente de Fuerza Nueva, ¿no? En esa plaza, en esas imágenes, se observa también una de las cuestiones que ayer comentábamos en el debate, ¿no?, acerca de los cortometrajes, y es que había gente muy mayor que había sufrido la derrota, la cárcel, el exilio, desde luego el ostracismo en lo personal y en lo profesional, frente a una juventud que solo conocía el franquismo, que se había educado en el nacionalcatolicismo franquista, en la sección femenina, con los curas y con las monjas, y lo que quería era romper ese dique y vivir a tope, ¿no?, y empezar a experimentar con todo lo que estaba en ese momento en su mano. Lo refleja bien un dibujo que seguro que recordaréis, que es el del joven Porreta con el viejo militante con la boina. Es un dibujo de Kim, al que todos recordamos por su personaje Martínez el Facha en El Jueves. Y realmente no solo fue un choque generacional, sino que fue un choque cultural, ¿no? ¿Dónde estaba la generación intermedia? Ayer lo comentábamos. Esa gente fundamentalmente estaba en las fábricas y estaba militando en comisiones obreras. Por aquel momento una fuerza sindical muy importante y que realmente en términos de afiliación pues era la campeona del momento, ¿no? Y en términos de movilización también a nivel de huelgas y a nivel de solidaridad de fábricas, etc. Ese choque cultural de alguna manera determinó también uno de los muchos conflictos que vivieron el movimiento libertario durante aquellos años. Gente que estaba fumando porros en las asambleas de los sindicatos con gente que había vivido la revolución y que había vivido la derrota, ¿no? Realmente son biografías que en muchos casos se entroncaron, porque la gente joven alucinaba de conocer los testimonios de Peirats o de Félix Carrasquer, ¿no?, que un maestro ciego que había vivido las colectividades en Aragón, ¿no? Pero ese choque cultural fue uno de los elementos un poco que distorsionaron un poco las cosas. No fue el único, ¿no?
En alguna de las secuencias se puede percibir también que hubo muchas familias dentro de CNT. Había anarcosindicalistas clásicos, anarquistas de la FAI, anarquistas de la FIGA, colectivos antiautoritarios, estudiantes, gente de la contracultura. De alguna manera lo resume bien Pepe Rivas, ¿no? Se necesitaban 4 o 5 años para poner a toda esa gente tan diferente de acuerdo. Pero realmente fueron unos tiempos en los que todo pasaba muy, muy rápido, y el vacío de poder que se dio desde la muerte de Franco hasta las elecciones, o fundamentalmente en el 76 y el primer semestre del 77, pues rápidamente empezó a ser controlado, institucionalizado, como queramos decir, porque en otoño del 77 y antes de la firma de la Constitución ya se hacen los pactos de la Moncloa. Era un momento realmente fundacional de la naciente democracia, y lo que se necesitaba en términos de Estado era poner orden en todo el proceso asambleario enorme en el cual las asambleas obreras estaban logrando poderes adquisitivos por encima de la inflación del momento, que llegó a superar el 20%, ¿no? Cuando un patrón azotado por la crisis del petróleo, por el precio de la energía, tiene que incidir en los costes, parece que la única manera de hacerlo en ese momento era apretar a los trabajadores, pero los trabajadores supieron cómo responder. No se firmaban colectivos sectoriales, sino que se firmaban por empresa, y en cada una de esas luchas se conseguían victorias. Victorias que, como por ejemplo se dieron en el caso de la huelga de gasolineras, ¿no? del otoño del 77. Esa secuencia que habéis visto realmente tiene algunos elementos importantes. El primero, la victoria de los trabajadores en torno a un proceso huelguístico que no solo se dio en la capital, sino que se dio en toda la provincia, y que fue en un momento realmente importante, puesto que coincide con la llegada del presidente Tarradellas después de 40 años de exilio. Claro, si llega el presidente del exilio de la Generalitat de Cataluña y toda la ciudad de Barcelona está completamente paralizada por una huelga de trabajadores, que eran los que reponían el combustible, la cosa empieza a preocupar un poco, ¿no? Porque de repente la CNT había demostrado un gran vigor en las plazas, en los mítines, también en las actividades culturales. Hemos visto las jornadas del Parque Güell, en las que las malas lenguas hablan de hasta 500.000 personas, llegadas de toda España y de todo. Y si veis los brutos de aquello, es que había gente de todo el mundo. Había mexicanos, había argentinos, había uruguayos, mucha gente exiliada también de sus propios países que estaba viviendo dictaduras, ¿no? Y la huelga de gasolineras también, digamos que es pone sobre la mesa la capacidad de la CNT y del movimiento libertario para también incidir en la clase obrera y en las huelgas. Y esto ya empezó a molestar un poquito en los lugares donde se cocinan los pactos de Estado, ¿no? En otros términos, en términos visuales o estéticos, la huelga de gasolineras es también significativa, por cuanto las grabaciones de esas imágenes corren a cargo de Video Now, que es el primer colectivo de vídeo pionero que hay en España. Ellos eran de Barcelona, provenían del ambiente contracultural, había gente que estaba en la revista Ajo Blanco, otros que estaban en la revista Star, y tenían mucha relación pues, con las grandes divas del momento, ¿no? Nazario, Camilo y Ocaña, al que me ha parecido muy emocionante ver en el cartel que los compañeros han puesto de nuestra película ahí fuera, y hay una placa conmemorativa en este centro cultural en torno a él, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy bonito. El caso es que Video Now, quizá también por la falta de experiencia, quizá también por la experimentación que estaban llevando a cabo con un formato, con el Sony Portapac, que era un formato absolutamente novedoso para el momento, eran las primeras cámaras de vídeo que hay. La primera en términos artísticos la introduce el videoartista Antoni Muntadas, y Muntadas les facilita una camarita pequeña a esta tropa, venían a ser entre 8, 12, 14 personas, y empiezan a hacer experimentos. Una de las primeras cosas que hacen
es grabar las jornadas del Saló Diana, las que habéis visto, esos debates realmente interesantes que querían revitalizar el debate antiautoritario y poner todo eso al día. Pensemos que CNT se había quedado estatutariamente en el año 36 y había muchas cosas de las que hablar, había mucha gente joven interesada a hablar de los nuevos debates, pero también de los viejos, ¿no? Y lo que hace Video Now es grabar esos debates y inmediatamente, en una operación que ahora nos parece bastante fácil porque apenas hay que conectar cables y darle al play, lo que hacen es pasarlo por la tarde en el Parque Güell, debajo de todas aquellas arcadas de Gaudí, para que la gente pueda ver esos debates y aparezca. Son unas imágenes que salen en Super 8, así como muy difusas en color, en los cuales la gente está mirando a una cámara en la que sale José Luis García Rúa, que es la segunda vez que sale en la película. La otra es en el mitin de San Sebastián de los Reyes, y digamos que Video Now es también muy importante porque consigue que, una vez que ya se han empezado a introducir en el audiovisual catalán en ese momento, tienen la pericia de enganchar con las asambleas de CNT de los trabajadores y son capaces de poner sus cámaras a pie de huelga, ¿no? Por eso los testimonios, a veces los planos son incluso casi, ¿no?, como esos héroes de Bertov, ¿no?, así casi soviéticos, ¿no? Bueno, Video Now aguarda todavía en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, después de 40 años, a que alguien se digne en catalogar su obra. Yo personalmente estuve un tiempo investigando en todo eso. No he tenido la fortuna de que ni la Generalitat ni ninguna institución catalana me facilite un poquito de financiación para seguir con esas investigaciones. Y yo creo que hay una parte, aparte de lo político, yo creo que hay una parte que no interesa, ¿no? Cuando se trata de escarbar un poco en nuestra arqueología contemporánea, del tipo que sea, el ámbito contracultural, el ámbito libertario, los ámbitos contestatarios o disidentes, pues a los cuadros medios de las instituciones culturales, y por supuesto son cargos políticos, pues no les interesa todo ese tipo de cosas, ¿no? A no ser que no sean, no generen peligro, ¿no? Entonces, a 40 años vista hay cosas, yo creo, que no deberían generar peligro. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Sevilla concretamente y en Andalucía en general, ahora mismo hay un trabajo de recuperación de la contracultura brutal. Hoy hemos estado esperando a ver si un amigo, Fran Matute, podía acercarse para hablarnos de uno de los últimos libros, que es sobre Smash y sobre la contracultura sevillana de finales de los 60. Y yo creo que ese hilo hubiera sido muy interesante también poder haber tirado de él, ¿no? Porque creo que seguro que algunos conocéis aquel documental de Underground, la ciudad del arco iris. Algunos seguro que habéis escuchado más de una vez los discos de Smash y todo aquello. Y es ese hilo contracultural el que luego desde aquí va a Barcelona y desde Barcelona posteriormente a Madrid, convertido ya en subculturas, ¿no? La movida ya es otra cosa, pero de alguna manera hay hilos que lo conectan, y no solo hay hilos artísticos o quizá incluso políticos, sino también hay hilos personales, ¿no? En este caso, Nazario u Ocaña es parte de esos hilos, o luego lo será CSP cuando va desde Barcelona a Madrid, ¿no? Voy a terminar para daros un poco esto, porque he cogido el carrete y no lo suelto. Y me gustaría hacer un recuerdo de Xavi Cañadas, que es una de las personas que detuvieron después del caso Scala, uno de los tipos que se comió años de cárcel. Fue uno de los que arrojaron cócteles Molotov en la entrada. Yo creo que la foto en blanco y negro que habéis visto es demostrativa de lo que allí ocurrió, ¿no? Es imposible que cócteles Molotov tirados en esa puerta hagan que esto arda. La infiltración policial de aquello está fuera de toda duda. La elevación de las responsabilidades, bueno, había una persona de funesto recuerdo que era el comisario, el supercomisario, como le llamaban Conesa, especialista en el movimiento libertario y en otros movimientos disidentes, y por supuesto había un ministro de Gobernación, un ministro de Relaciones Sindicales primero y de Gobernación, o sea, de Interior después, que era Rodolfo Martín Villa, que desde luego, si no lo mandó, pues tampoco lo apartó, ¿no? En fin, todo eso acabó con media docena de chavales en la cárcel por, como decía el equipo A, por un delito que no habían cometido.
Xavi Cañadas murió hace poquito, así que bueno, pues sirva un poco también estas palabras en recuerdo suyo. Y quiero también un poco hacer mención de una placa que se acaba de poner hace creo que 2 meses en el Paseo de San Juan de Barcelona, que la ha puesto, ahora mismo seguramente el ayuntamiento lo gane Trías y esta tropa, pero hasta hace poquito estaba gobernando allí Colau. Tienen un consejero, un regidor de Cultura y Memoria Democrática, que se responsabilizó de poner allí como una tarima, ¿no? Un pequeño recordatorio de los hechos de Escala, que la familia llevaba 40 años esperándolo. Iba a hacer el speech un historiador de allí de Barcelona, Jesús Sánchez Tenedor, y cuál fue la sorpresa que nos encontramos en esa mañana, que el texto que el historiador había pasado a la Consejería de Memoria Democrática y el que acabó en la placa no era exactamente el mismo. El texto que ha acabado en la placa y que en principio había una voluntad de corregir, porque no se sabe muy bien qué había pasado ahí, ya veremos ahora con el cambio de ayuntamiento, pero lo que ponía esa placa era que se produjo un atentado con cócteles Molotov contra la puerta y contra el sitio, a consecuencia de lo cual murieron 4 trabajadores, y esto no es cierto. Es realmente lamentable que el Ayuntamiento de Barcelona haya cometido ese error. Ojalá lo hubieran podido subsanar a tiempo. Ya no sé si estaremos, el señor Trías no creo que esté por la labor, así que habrá que hacer algo con esa placa, ¿no? Porque es verdad que murieron 4 trabajadores, 2 de ellos eran afiliados a la CNT, y como dice Jesús García, es el colmo, ¿no? Que se acuse a una organización y a sus militantes por la muerte de militantes de esa organización. Bueno, en relación a Escala, realmente siempre se ha sostenido que fue un poco la puntilla para el movimiento libertario y para la CNT. Ahora ha salido un libro, creo que de un historiador asturiano, que pone un poco eso en tela de juicio. Bueno, yo creo que es una cuestión que es debatible, ¿no? Desde luego, a efectos mediáticos y a efectos de sociedad, fue un tortazo absolutamente tremendo, ¿no? Volver a poner la imagen del anarquista con la bomba, es que eso te deshace todos los trabajos que estás haciendo a nivel sindical, cultural y de otro tipo, ¿no? Pero sí que es cierto que después del caso Escala, y esto es una cosa que me comentó Jesús García, que él tuvo, en ese momento tenía puestos de relevancia, tenía un cargo en el Comité Regional de Cataluña de CNT y posteriormente estuvo en el Comité Nacional en los tiempos de Enric Marco, y él me comentó que la afiliación es verdad que había pegado un bajón, pero que luego tuvo un repunte. De alguna manera, como que Escala había quitado de los sindicatos a mucha gente que se había sumado pues por la moda, ¿no? De repente, pues la bandera, la idea de la rosa de Foc, todo esto. Entonces, bueno, siempre es bueno hacer un ejercicio de autocrítica, y es verdad que a pesar de la falta de tiempo y a pesar también de toda esa heterogeneidad que hubo, pues hubo fricciones que fueron a más. Esas fricciones que fueron a más luego llevan pues, a los procesos que conocemos del año 79, 80 y en adelante. Y realmente, claro, ¿cómo poner de acuerdo a tanta gente con posturas tan divergentes, de generaciones muy distintas y con posicionamientos completamente distintos, ¿no? En ese momento, además, tampoco somos ingenuos y hemos de saber que en las asambleas estaban infiltradas por la policía, de la misma manera que había grupos de acción que estaban infiltrados y que eran provocadores natos, ¿no? Pero en las asambleas también había gente que tiraba para un lado, para otro, gente con poca experiencia, con muchas ganas de hacer cosas, pero todavía con falta de conocimiento de cuál era la práctica sindical, porque no había existido prácticamente, ¿no? Salvo dentro de los sindicatos del régimen. Luego, a efectos internos, Escala también levanta un conflicto para el cual tampoco se estaba preparado, porque no había habido suficientes debates, ¿no? De repente CNT tiene presos acusados de muertes, ¿no? Y eso encona posiciones a nivel interno, ¿no? Hay debates que se podían haber llevado de manera fraternal, porque en CNT siempre ha habido corrientes internas, siempre ha habido familias, ha habido de diferentes posturas, ha habido trentistas, ha habido gente de la FAI, ha habido... Cuando
se toman las armas en el 36 es porque ha habido un proceso de maduración, pero previamente la maduración se producía en los sindicatos y en los ateneos, que después de 10 horas de trabajo iban a enseñar, a instruir, a alfabetizar a la gente con la luz de un candil, ¿no? Y eso es lo que se rompe en el año 39. Décadas de hacer eso. Y, lógicamente, cuando de repente el Estado o las cloacas o Martín Villa o quien sea ve que ese resurgir es probable, pues lo cercena de cuajo. Y es verdad que puede haber habido, y de hecho lo hubo, ¿no? A ver, las cosas, las ideas no mueren, las organizaciones se han mantenido con el tiempo. Lo que pasa que, bueno, de alguna manera siempre hay clichés de los cuales es difícil quitarse, y hay debates que son realmente peliagudos y difíciles de llevar, ¿no? Ayer hablábamos de un caso que ocurrió en Córdoba, y esas cosas, pues es difícil conjugar la experiencia con la juventud, ¿no? Que parece que, bueno, los ritmos son distintos, las experiencias son distintas, y en ese momento la gente más mayor, por lo que contaban la gente joven que luego siguió, pues dio un pasito para atrás, y esa generación intermedia no estaba, ¿no? Y esa generación intermedia es la que se había lidiado en las luchas y en las asambleas de fábrica, y es la que podía haber sido un eslabón perfecto para intergeneracionalmente haber pasado testimonios, pero claro, esa generación había sido primero esquilmada por el franquismo y después absorbida, ¿no? por el PCE, por el PSUC, por comisiones obreras y por toda una serie de partidos, ¿no? De organizaciones un poco, pues Bandera Roja, todos aquellos que intentaron hacer cosas a su manera, y que, bueno, pues que parece un poco como la izquierda parlamentaria actualmente, que hay una serie de constelaciones de partidos que no llegan a ponerse de acuerdo, y eso pues les hace tener menos fuerza, ¿no? No solamente fue el caso Escala, el caso Escala fue el inicio, ¿no? Le enseñaba ahora aquí a Luis una noticia de un personaje que conozco que está en Extremadura, que fue secretario general de la Regional de Cataluña allá por 1978, dice él, que hubo una explosión en su casa, que en la que había 6 personas, eso fue en el 83, Joaquín Pascual Quimet, no sé si os suena el nombre, de la cual se llevaron de las 6 personas que había en su casa, 5, 40 días con la ley antiterrorista aplicada, y él salió al día siguiente en prensa diciendo que no había sido culpable, que había sido un accidente, pero los otros 5 que había allí se comieron 40 días de encierro de ley antiterrorista. Este tío desaparece de Barcelona, desaparece de todos sitios, y en 2015 vuelve a aparecer en Extremadura para reivindicar lo que él era en la CNT, para tal, y para medrar como hizo en Podemos Extremadura y estar allí metido. Y resulta muy sospechoso que lo que pasó con este hombre, hablando con otros compañeros, pasó en muchos sitios. Cualquier accidente, cualquier cosa que pasaba durante los 80 asociado a la violencia o a una explosión o a cualquier cosa era asociado directamente a la CNT o metido en tal, o no sé qué. Es decir, el Escala es un comienzo de una estrategia de asociar a la CNT con el terrorismo y con la violencia en una época en la que además la existencia de Terra Iure, del FRAP, de la gente de ETA y todo lo que ello implicaba de sufrimiento por el terrorismo en la sociedad española, pues estaba visto como estaba visto y provocaba el rechazo que provocaba. Eso aumenta el rechazo a la CNT y aumenta toda la estrategia alrededor de ir desmovilizando a la gente que militaba o que podía militar en la CNT. Yo recuerdo una conversación precisamente con Pablo, el historiador que sale hablando, que fuimos compañeros de facultad y tal, y él ya en ese momento estaba investigando la transición a saco, ¿no? O sea, él sacó, su tesis doctoral fue sobre aquello, y luego editó un libro que lo sacó la FAL, que se llama Transiciones. Y yo recuerdo que él me decía, ostras, tío, estoy flipando porque los debates en los años 70 son los mismos que nosotros tenemos 20 años después. Realmente es que los problemas son los mismos, ¿no? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Cuál es el papel del hombre? La educación, el mundo del trabajo,
las formas organizativas, los métodos, y digamos que un poco como en la posición de historiador, pues te sientes un poco cómodo porque tampoco tienes que mojarte tanto como para decantarte por algo, ¿no? O tener un punto de vista muy claro. Eres capaz de analizar, por lo menos con cierta distancia o con unos ojos medianamente objetivos, las cosas que ocurrieron en el pasado y traerlas al presente. Pero sacar conclusiones de cara a futuro, que es un poco eso, ¿no? Yo creo que siempre es posible. Ahora bien, como todo depende de los seres humanos y somos tan volubles, realmente ahí hay un elemento difícil de discernir para mí personalmente, ¿no? Y tiene que ver también con lo que decía Lorenzo. Si te paras a pensar y ver el mundo en el que vives, serás capaz de sacar unas conclusiones en torno a él. Y ahora que va todo a una velocidad de la leche, los debates del mundo profesional, por ejemplo, que nos toca como trabajadores y trabajadoras, pues están en la inteligencia artificial. Y no sé dónde están los debates ahora en las asambleas de los sindicatos, pero no de CNT en general, ¿no? En un mundo en el cual, el compañero lo decía, o lo decíamos ayer, perdón, la clase obrera per se ya no existe porque ya no hay obreros, porque no hay fábricas. Aquí, en otros lados sí. Y ahí es donde están fuertes las cosas, y las huelgas y las movidas, incluso en China. En que China eso es una dictadura turbocapitalista, comunista o yo que sé qué llamarle, y allí cuando se plantan, claro, son fábricas de 5.000, de 7.000 tíos y tías que de repente se paran y allí hay palos y luego les tienen controlados. Pero claro, es que ya ahí hay control digital, control dactilar, control de... ¿sabes? De las caras. Digamos que todo está avanzando a unas velocidades que tengo la impresión de que vamos un poco siempre a rebufo, ¿no? Y ya no hablo de CNT, ni de los sindicatos, sino un poco todos, ¿no? O sea, tratar de estar un poco a nivel profesional, un poco a la altura de los debates, porque si trabajas en diseño gráfico, los programas te lo exigen. Si trabajas en audiovisual, las productoras te lo piden, o el cliente, o lo que sea. Los profesores igual, las profesoras tienen que estar acorde a los tiempos que, ¿no? Y me da la impresión de que en lo personal somos capaces de llegar a ese punto, pero hay un puntito de capacidad de sacrificio que en un tiempo se tuvo y ahora no sé si lo tenemos. Y digo ahora, y hablo de 20 años también, ¿no? Porque es más fácil estar echando unas birras y un par de petas con los colegas que tenerte que comer una asamblea interminable y otra después, pero o alguien te dice lo que tienes que hacer o lo tienes que decidir tú en común. Y eso, pues si no tienes un poquito de voluntad de sacrificio, pues se queda en agua de migajas. O sea que de alguna manera es un poco, no sé, por llevar la respuesta a algún sitio, depende de las voluntades. Y si tenemos voluntades débiles, que es lo que prima un poco en estos tiempos, ¿no? Porque somos consumidores más que productores, ¿no? Y porque estamos más al loro de la última aplicación que me puedo instalar en el y antes había un momento en el que después de currar ibas a la asamblea o no, pero no te olvidabas de según qué cosas. No sé, es una situación peleaguda, pero que desde luego siempre está en las manos de cada uno, ¿no? Tengamos más o menos callos en las manos, seguimos siendo currelas. Aunque teletrabajemos, dependemos del trabajo de una explotación, ¿no? Y en tanto en cuanto exista la explotación, en tanto en cuanto somos capaces de superarla o no. Ahora mismo yo creo que lo que prima en términos de política o de macropolítica es la respuesta electoral. Y bueno, la respuesta electoral pues tiene un fundamento, pero muchos y muchas de los que estamos aquí creemos que no es la salida o no es la única salida, ¿no? Y ahí tenemos que coger el toro por los cuernos. Si somos o no capaces, pues vamos a verlo. Habrá que hacer otra película de los años 90 o de los años 2000. Se nos acaba el tiempo. Yo desde CNT Sevilla y el Ateneo Sánchez Rosa queríamos daros las gracias por la asistencia a todos y todas a este acto
Especialmente a ti, Luis, por traernos un documental tan interesante. Además lo he disfrutado muchísimo a nivel personal. Creo que a los compañeros y compañeras también les ha gustado. Y nada más que despedir y cerrar la jornada. Pues esperamos que hasta el próximo año, y si es posible, pues lo mismo, hasta volvemos a contar contigo si has sacado algo nuevo, o si no, pues a lo mejor disfrutar otra vez de esto. Muchas gracias. A vosotros.